la maestría en educación intercultural bilingüe asisten estudiantes de casi todos los países de América Latina, dependiendo de las versiones, ¿no? A veces tenemos más mexicanos, más peruanos, pero digamos, los países que están presentes han estado presentes en las diferentes promociones han sido mayormente de Perú, de Ecuador, de Chile, estudiantes mapuches han estado en Bolivia, y de México. Últimamente tenemos muchos estudiantes de México. Entonces, en los 16 años de trabajo del PROIBANDES hemos tenido logros muy interesantes porque se han promocionado más o menos 200 magísters en educación intercultural bilingüe. Estos magísters están en sus países trabajando en algunos como funcionarios de los ministerios de educación, otros son funcionarios de agencias de cooperación internacional, otros han vuelto a sus aulas a ser profesores de aula, otros trabajan en universidades, decidiendo en este asunto de interculturalizar las universidades, ¿no? Y bueno, eso para nosotros es un logro muy importante. Y nos hemos preguntado qué hemos incidido en nuestra propia universidad, San Simón. En nuestra propia universidad casi nada. Esta universidad tiene 200 años más o menos de vida. Y en sus inicios fue creada para que los señoritos de las élites criollas estudien. Y se han creado dos carreras, creo, Derecho y otra carrera, Humanidades. La oferta académica de esta universidad de hace 200 años más o menos no ha cambiado. Ha cambiado muy poco. Siguen siendo las carreras tradicionales. Y lo más terrible es que el modelo de gestión institucional y el modelo de gestión curricular, desde su génesis como universidades de corte colonial, tampoco han cambiado. O sea que hay ciertas reglas, protocolos tradicionales que hay que cumplir para la titulación, para la elaboración de las tesis de maestría, y toda esa visión fragmentada del conocimiento propia del sistema de conocimiento científico que es hegemónico en la universidad. Entonces nos hemos preguntado dónde dialogamos y cómo dialogan las sabidurías indígenas. Nos hemos preguntado si efectivamente mirar las estadísticas y ver que más indígenas están en la universidad es un logro. Sí, es verdad, porque tienen derecho a acceder a la universidad, a la educación superior, pero la pregunta es: ¿a qué universidad? ¿Qué van a hacer en esa universidad? Hay muchos estudiantes que viven en esa universidad negando dolorosamente su identidad, su lengua y sus sabidurías, ¿no? Y algunos han apostado por un título, por ascenso social. Bueno, hay muchos imaginarios. Bueno, habría mucho que hacer un análisis sobre qué ha hecho un programa en tantos años, un programa pionero, un referente a nivel latinoamericano respecto a el tema que nos convoca hoy, el diálogo de saberes, el pluralismo epistemológico. Bueno, lo cierto es que yo por lo menos considero que mientras no cambie este modelo de gestión institucional y curricular, no creo que se puedan abrir espacios para otras tradiciones de conocimiento que no sea la ciencia como sistema de conocimiento hegemónico que está ahí. La universidad es funcional a la ciencia como sistema de conocimiento hegemónico. Claro que podemos incluir en el currículo el enfoque intercultural, es como poner un cherry a la torta, dicen algunos, ¿no? Sí, es verdad. Muchos planes globales ya dicen, este plan global es con enfoque intercultural, pero la epísteme de la ciencia en todas las disciplinas sigue siendo dominante. Es un añadido
vamos a incorporar las sabidurías indígenas, pero como una anécdota, como algo folclórico, como un complemento, pero no para un diálogo de igual a igual entre sabidurías, entre sistemas de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hemos nosotros como estrategia desarrollado es que para un diálogo de saberes debemos producir conocimiento, pero a partir de un descentramiento epistémico, a partir de una emancipación epistémica. O sea, no podemos repetir los protocolos de la investigación científica para estudiar las sabidurías indígenas que están situadas en otras ontologías, en otras cosmovisiones, ¿no? Ya lo han dicho muchos, el enfoque holístico, las sabidurías para la vida. Entonces, no van, esos instrumentos no van para acercarnos a estas epistemologías indígenas. Entonces, estamos intentando hacer investigaciones intraculturales y estamos intentando integrar las áreas. En los estudios, tratar de integrar áreas. Por ejemplo, ustedes dirán que tienen que ver las memorias bioculturales con las lenguas y la ecología. Mucho. Esta asignatura no hay en ninguna parte, pero bueno, queremos ver que la lengua no solo sea el corpus, los lingüistas saben bien eso, el corpus, el estatus de la lengua, y se la estudia a veces separada del hablante, ¿no? O se estudia la gramática, sintaxis, no sé qué, cuando la lengua tiene otras dimensiones, ¿no? Se puede articular con otros campos de conocimiento. Bien, sin más introducción, empezaré. Entonces, quiero presentarles ahora una experiencia que va al tema que nos convoca, y es que yo le he puesto a este subtítulo que la vitalidad de las memorias bioculturales junto con las lenguas indígenas en un contexto actual de crisis ecológica es un debate obligatorio para el diálogo de saberes, porque lenguas en peligro de extinción, sabidurías en peligro de extinción, no creo que estén en condiciones para dialogar con un sistema de conocimiento que es empoderado, es hegemónico, ¿no? Bien, entonces, bueno, esta es una línea de investigación, hay otras líneas de investigación que estamos haciendo en el Proibandes, pero bueno, he traído esta porque es la que yo estoy trabajando. Aquí partimos de una hipótesis, de que la biodiversidad tiene mucho que ver con la diversidad cultural, lingüística y epistémica. Todos están juntos. En los diferentes pisos ecológicos, Bolivia es un país multicultural, plurilingüe y también megadiverso, tiene muchos pisos ecológicos. Vemos que, bueno, y aquí hay un dato importante antes de pasar, que revisando este dato de la UNESCO, dice que el 70% de la biodiversidad del planeta se encuentra en 17 países del mundo, ¿no? De esos 17 países, 11 están en América Latina, 11, una mayoría, y uno de ellos es Bolivia. Entonces, los diferentes pisos ecológicos ha hecho que la gente aprenda a convivir con estos nichos ecológicos de una manera. Han desarrollado sabidurías y han almacenado esas sabidurías en sus lenguas, ¿no? Entonces, estas lenguas tienen una particularidad, las lenguas indígenas. Son lenguas biocéntricas porque la cosmovisión de los pueblos indígenas es biocéntrica. Biocéntrica quiere decir que la naturaleza, el cosmos, es el centro que organiza la vida, ¿no? La chakra, ¿no? Entonces, en esta cosmovisión, el mundo es concebido como un mundo vivo. Las plantas, los animales, las piedras, los cerros, todos tienen energía, tienen una personalidad, son deidades. Hay mucha ritualidad en la relación hombre-naturaleza. Hombre y naturaleza están juntos, no hay una visión instrumental, ni relación instrumental con la naturaleza.
Y este modo de ver el mundo está sustentado por un tipo de saberes, ¿no? Tienen sus características particulares estos saberes y están vehiculizados por las lenguas indígenas. O sea, las compañeras que han expuesto decían, hay conceptos en mapudungun que no se pueden traducir ni hablar en castellano, pues es verdad, tienen que ser en las lenguas. Entonces, otra cosa que me olvidé decir es que las investigaciones, desde una perspectiva, desde el descentramiento epistemológico, tienen que ser en las lenguas de las culturas, no pueden ser en otra lengua. Bien, miren, lo que está pasando ahora, que debería preocuparnos muchísimo, es que la crisis ecológica, el calentamiento global, están afectando muchísimo en el desplazamiento de las memorias bioculturales. Las memorias bioculturales son las sabidurías milenarias que se han ido reproduciendo de generación en generación para facilitar la vida de la gente de una cultura en particular. Hay memorias bioculturales sobre agricultura, crianza del bosque. Entonces, la crisis ecológica está influyendo mucho en que estas sabidurías se pierdan, estas memorias bioculturales, y también las lenguas, junto con las memorias bioculturales. Ya sabemos todas las manifestaciones de la crisis ecológica, el calentamiento global, no me voy a detener ahí, la pérdida de la biodiversidad, pero esta crisis climática está afectando a todo el planeta. Pero algunos sectores de las poblaciones son más vulnerables, y entre ellos están los pueblos indígenas, ¿no? Como sectores más vulnerables. ¿Por qué? Justamente por este vínculo con la naturaleza, ¿no? Porque son sociedades biocéntricas. Lo que pasa es que en comunidades donde hacen agricultura, pecuaria, está ocurriendo que hay prolongadas sequías, climas extremos, ¿no? Manifestaciones del clima fuera de temporada, sequías, escasez en muchos lugares, una escasez muy crítica de agua para los cultivos, para el ganado, ¿no? También lo que está pasando es que, por ejemplo, en zonas de producción pecuaria han desaparecido los bufedales, los pastos, y bueno, ya había un descontrol en la lectura de los bioindicadores, que era parte de estas sabidurías, de estas epistemologías indígenas, ¿no? Hay un descontrol por esto. En palabras de los campesinos dicen, el clima está loco, ¿no? La madre tierra se ha enojado, dicen algunos. Hay otro tema, bueno, no solo es la crisis climática, ¿no? Que hay otros factores asociados, y son las amenazas. Hay varias amenazas a los territorios indígenas, entre ellas el extractivismo, ¿no? Minería, petróleo, megaproyectos, ¿no? Presas hidráulicas, que están amenazando muchísimo a los territorios indígenas, donde viven estas epistemologías, estas sabidurías indígenas, ¿no? El otro tema son las metáforas raigales de la modernidad que están presentes en la educación. Se llama metáforas raigales a los supuestos modernizantes que subyacen en los enfoques, los contenidos curriculares, ¿no? Incluso en los textos escolares están estas metáforas raigales de la modernidad. Si ustedes revisan un texto de escuela, van a encontrar un título, Nuestro mundo, nuestros recursos naturales. Es una visión totalmente antropocéntrica, que al niño desde muy temprana edad le inculcan que la naturaleza, que el hombre es superior a la naturaleza, y que el hombre puede manipular, decidir, explotar, apropiarse de la naturaleza. Entonces, esto no se ha superado, estas metáforas raigales. En Bolivia, que es un estado plurinacional, que tenemos una constitución política muy avanzada con los derechos para los pueblos indígenas, y hay una nueva ley educativa descolonizadora, intracultural, comunitaria, productiva y otras cosas más, estas metáforas raigales continúan. No ha cambiado absolutamente nada. Y estas metáforas raigales están muy internalizadas en los docentes, al punto que le han dicho a Evo Morales,
nosotros no queremos una ley pachamamista y retrógrada, porque la ley quiere que volvamos a las sabidurías indígenas, ancestrales, en vez de avanzar hacia la modernidad. Eso han dicho los profesores. Y claro, es porque desde niños han pasado por un proceso de colonización mental en esta educación donde están estas metáforas legales. En suma, la crisis climática, lo dice Lev, no lo digo yo, es nomás el reflejo de una crisis epistémica, porque un modelo de producción, de sociedad, un modelo civilizatorio sustentado por un sistema de conocimiento hegemónico que está en crisis. Ayer ya lo decía Alfonso, creo, está en crisis. Entonces habrá que tomar en cuenta para qué vamos a dialogar, cómo vamos a dialogar entre la ciencia. No tengo nada contra la ciencia porque nos da estos celulares, pero bueno, habría que tomar en cuenta. Voy a apurar para que no me digan. Mire, estos son teorías. Hemos estudiado dos casos. Uno, en la Amazonía peruana, un estudiante aguajún que ha participado en la maestría, ha hecho una tesis que se llama Los lenguajes del bosque. Para esa tesis no hemos podido encontrar lectores porque es en lenguajes del bosque, están locos. No, yo no puedo leer esa tesis, ¿no? Pero es que es desde otras epistemologías. ¿Qué eran los lenguajes del bosque? Era que un joven aguajún estudia o recoge información, registra información en su propia lengua sobre cómo la gente vive con el bosque, ¿ya? Pero desde una visión antropocéntrica o biocéntrica, cómo el bosque a la vez convive con la gente. Eso es muy interesante, cómo el bosque es otro actor. Y en la tesis, él describe todos los silbidos de los pájaros que se diferencian y cómo se comunican y cómo ellos pueden descifrar ese lenguaje de los pájaros, de los bioindicadores, de las flores, de los árboles, del agua. Explica cómo hay el comportamiento de una especie de monos que les gustan unos frutos de unos árboles y cuando termina de dar frutos el árbol, se caen las semillas, los monitos cavan y entierran la semilla de esos frutos que ellos comen para que vuelvan a brotar otros árboles. El estudiante concluye que también la naturaleza y el bosque tienen sabiduría y tienen inteligencia, que la inteligencia no es solo de los seres humanos, porque eso es lo que nos ha enseñado la ciencia, ¿no? O sea, antropocéntrico. Bueno, en conclusión, él dice que la preservación de la naturaleza, esta convivencia cercana con el bosque, ha garantizado la vitalidad de su sabiduría y su lengua aguajún, que está muy vital porque todos hablan la lengua, ¿no? Y por otro lado, ellos dicen, pues son bosque también, son parte del bosque, o sea, no hay una separación, ¿no? Y por tanto respetan los ciclos de regeneración del bosque y tratan de convivir con armonía y reciprocidad, aunque muchas cosas se están quebrando, dicen, porque los jóvenes están empezando a pensar diferente, las madereras, las petroleras, todas las están amenazando. Ok. El estudiante también dice que esta lengua tiene vida, es lengua viva, dice. ¿Pero por qué? Porque todo lo que transmite esta lengua es para la vida, es para la regeneración de la vida. Y porque en la lengua, dice, hay palabras y una gramática para significar y dar sentido a un modo de ver y convivir con la naturaleza. La lengua puede explicar cómo es la vida en un nicho ecológico, desde la propia cosmovisión. La lengua es un almacén de sabiduría sobre crianza del bosque. La lengua no es solo un medio de comunicación, ¿no?, para escribir, está muy bien, pero la lengua es sobre todo un reservorio de bioconocimientos, ¿no? Aquí, si muere una especie vegetal, animal, muere un sustantivo de la lengua. Así de simple.
Luego dice que la lengua es un ordenador biocultural, pues clasifica, da nombres, significados a las variedades de especies, plantas, árboles, animales, fuentes de agua, bioindicadores y otros, ¿no? Esas sabidurías del bosque son vehiculizados, ya decía, por la lengua aguajún y versan sobre un modo particular de gestionar ese territorio, ¿no? O sea, son lenguajes culturales, bioculturales, ¿no? Pero además hay una característica: estas sabidurías pertenecen a un lugar. La palabra lugar es clave, porque el lugar no solo es un espacio geográfico, el lugar es un ámbito donde vive gente, hay ciertas características agroecológicas, donde hay conocimientos adecuados al lugar, para vivir en el lugar. Entonces, por eso a veces queremos sistematizar sabidurías indígenas, crear ciencia indígena, perdiendo de vista que las sabidurías son del lugar, ¿no? Son locales. También dice que los saberes son holísticos porque están conectados, integran lo material y lo espiritual. Esto es muy interesante porque dice que los saberes son altamente sensitivos. No se conoce solo con la mente, sino con el tacto, con el oído. Ellos pueden escuchar cuando florece tal árbol. Yo le digo, pero ¿cómo van a escuchar cómo florece un árbol? Pero así me lo dijeron. Entonces, tienen almacenado también en su cuerpo muchas sabidurías. El cuerpo también conoce, siente el frío, las brisas que traen el viento, no sé qué. Ok, ya termino. Y dice que estas sabidurías responden a necesidades cognitivas para la vida inmediata. O sea, no son teóricas ni mucho menos, ¿sí? Bueno, este estudio nos ha dado mucha, ¿cómo les puedo decir?, perspectivas para hacer otro camino en la producción de conocimiento. No sé cuánto espacio de maniobras tendremos en la academia, pero hay que intentarlo, de hacer que la academia sea un espacio muy cómodo para los estudiantes, donde puedan trabajar desde su propia cosmovisión la producción de conocimiento. Esa producción de conocimiento desde otras ontologías puede permitir un diálogo de igual a igual. Yo creo que ese es el pluralismo epistémico, ¿no? Un diálogo de saberes de igual a igual. Yo no sé si muchos autores dicen que eso es imposible, porque no pueden dialogar una cosmovisión antropocéntrica, extractivista, con una biocéntrica, conservadurista de la naturaleza. Bueno, ese es un debate largo que habría que seguir. Y ya, nada más, gracias.